Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo debate de salud de Objetivo Bienestar patrocinado por ProCare Health, los laboratorios de salud especializados en la mujer. Hoy vamos a hacer un debate, una mesa redonda con unos ponentes de lujo. Vamos a hablar de salud osteoarticular, en concreto sobre la artrosis, una enfermedad crónica que afecta hasta 7 millones de mujeres en España. Lo haremos con unos ponentes de lujo. Aquí me acompañan el doctor Josep Vergés, presidente de OAFI, la Fundación Internacional de la Artrosis, con sede en Barcelona. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Encantado de estar aquí y gracias por invitarnos. A usted. María José Rivas, fisioterapeuta, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantada también. Y finalmente vamos a tener también el testimonio de una paciente de artrosis. Ella es Claudia Huertas, paciente de artrosis y divulgadora científica. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Y yo, si os parece, empezaría hablando de qué es la artrosis, porque a lo mejor hay algunas confusiones y vale la pena intentar definir un poco qué es esta enfermedad, si es crónica, si no es crónica, a quién afecta. Doctor. Mira, es una enfermedad que es crónica. Es una enfermedad que podemos decir que es la enfermedad que tiene más prevalencia en España, que afecta ya a gente joven. Siempre hay un mito de que la artrosis afecta a gente mayor y hay gente mayor que no tiene artrosis, hay un 20% que no tiene artrosis y sin embargo cada vez más vemos que afecta a mucha gente joven y sobre todo a la mujer. Podríamos definir como es una enfermedad inflamatoria que afecta a las articulaciones, que afecta a lo que es el hueso subcondral, el cartílago, la membrana sinovial y las partes blandas. Puede ser de diferentes localizaciones, la más frecuente suele ser columna, después rodilla, después también hay manos, muy frecuente la artrosis de manos, y hay un componente hereditario muy importante y aparte te digo, es una enfermedad de género, porque afecta más a la mujer que al hombre, ¿no? Por tanto, es una enfermedad importante que dijéramos que no se ha dado la importancia que tiene, que cursa con dolor e incapacidad funcional, o sea que empieza con dolor y de hecho muchas veces los pacientes o las pacientes que vienen a la consulta porque tienen dolor y realmente pues ese dolor y esa incapacidad funcional pues genera, si no se trata bien, pues genera depresión, ansiedad, insomnio, porque a veces no pueden dormir por la noche y después a veces la artrosis no va sola, sino que va relacionada también con otras enfermedades, ¿no? Hablamos de comorbilidades, ¿no? Como puede ser problemas cardiovasculares, etcétera, ¿no? Por tanto, es una enfermedad muy importante y que las personas que nos están escuchando, que por cierto pues agradezco que se haga este programa, ¿no? A ti y a la empresa patrocinador, porque creo que es importante la divulgación, ¿no? Lo es, por supuesto. Ahora decía que afecta a mujeres también jóvenes y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos a Claudia. Claudia, ¿tú qué edad tienes? Yo ahora tengo 30 años, pero empecé mi proceso de artrosis a raíz de una lesión en el ligamento cruzado, que de hecho es yo era esquiadora, entonces una lesión muy típica en el esquí, en el fútbol, siempre donde se deje el tobillo fijo de alguna manera y tenga que rotar más la rodilla. Y claro, en este sentido es importante porque siempre se asocia la artrosis como una enfermedad que desgasta las articulaciones, es decir, que afecta al cartílago, un tejido que no está tan vascularizado, no se regenera como otros tejidos y que por lo tanto siempre va a peor, ¿no? Con esta cronicidad que comentaba el doctor, pero que claro, que parece que cuando sufres artrosis a raíz de un traumatismo, como fue mi caso, ¿no? Que fue un ligamento cruzado pero que luego derivó en artrosis, hay como, yo siempre digo que hay un vacío ahí legal, hasta que no llegas, yo que sé, a los 40, 50, parece que la artrosis no tenga que afectar al personal joven. Entonces yo tenía 17 años cuando empecé con el proceso de primero ligamento, pero a los 19 ya empezamos a ver, ojo, artrosis de grado 1, de grado 2, hasta llegar a la máxima, que es el grado 4, que a los 20 años yo ya tenía una artrosis de grado máximo y estaba un poco, pues desamparada porque en realidad no me daban mucha solución, porque esto es una enfermedad de gente más mayor, ¿no? Entonces te quedas ahí. ¿Cómo te afecta en el día a día padecer artrosis? Bueno, ha cambiado mi vida sustancialmente. Yo antes tenía una vida mucho más activa, pues practicaba deporte a nivel de competición, incluso algunos deportes a nivel internacional. Claro, yo tuve que estar mucho tiempo con muletas. Ahora, al final, después de varias operaciones y un poco de entrar en la fase más crónica de la artrosis, porque tiene dos puntos que ahora hablaremos, que es una fase más aguda, que tal vez te impide más, y una fase más crónica con la que vas conviviendo mejor, pero esto me ha afectado en que yo he tenido que dejar de practicar ciertos deportes, yo no puedo correr, tengo que vigilar mucho qué tipo de esfuerzo hago, o sea, me puede afectar en varias acciones de mi día a día.
María José, tú debes tener muchos pacientes de artrosis. Así es. ¿La mayoría qué edad tienen? Bueno, a ver, los que vienen a consulta ahora suelen ser más mayores, pero también nos encontramos con casos como Claudia, ¿eh? Y esto es importante, y yo también estoy de acuerdo con el doctor Vergés, de hacer programas como este, divulgativos, porque es una manera fácil de que la información llegue a la gran población, ¿no? Porque yo lo que me quejo siempre es que en la consulta siempre hacemos educación, pero le llega a una persona. Claro. Pero gracias a medios, iniciativas sí. como esta podemos llegar a miles de personas, ¿no? Entonces, en la consulta sí que es cierto que el mayor número son pacientes a partir de 50 años. Pero que cada día se ven pacientes más jóvenes, por ejemplo, con artrosis cervical. ¿Y por qué motivo? Porque ya nos viene una generación que ya ha nacido con internet y que se pasa muchísimas horas delante de la pantalla y quieras que no, degeneran las cervicales a un proceso mucho más rápido que generaciones como la mía, como otras generaciones que no hemos pasado tanto tiempo delante de la pantalla y nos estamos encontrando con gente joven con mucha artrosis cervical. ¿Y cuáles son las... qué notamos cuando tenemos artrosis? Porque antes me comentaba, antes de empezar el debate, que hay mucha gente que no está diagnosticada todavía, pero que ya la padece. Sí, entonces, esto es muy importante. Mira, tenemos, básicamente podemos decir dos situaciones. Una, que es la situación de las personas que tienen antecedentes familiares de artrosis, que eso es muy importante, pero que todavía no tienen dolor o incapacidad funcional, pero que ya tienen artrosis, o sea, radiológicamente tienen artrosis. Estamos hablando de un 30% de la población española, que tienen ya artrosis, que decimos asintomática, es decir, sin dolor, pero ya tienen artrosis. Lo que pasa que, como comentábamos, el cartílago, dijéramos, no está inervado, no tiene nervios, por tanto no duele. Entonces, cuando llega al hueso condral es cuando duele, pero cuando llega al hueso condral a veces es tarde. Por tanto, tenemos una población, y ahí tenemos que enfocar muchos esfuerzos de prevención para que esta artrosis no vaya más. Esto es una población. Y esto muchas veces pasa desapercibida, entonces la persona pues no lo sabe, no llega, entonces bueno, incluso a veces hacen actividades físicas que no tienen que hacer, o más bien deportes no tienen que hacer, que también es un tema muy importante que podemos hablar más tarde, ¿no? Y después hay la persona que ya tiene dolor y que tenía una artrosis que está diagnosticada, que por cierto acabamos de hacer un estudio que lo hemos presentado en nuestro congreso de la UAFI, se llama CAVIPA, que es un estudio con 200 y pico de pacientes, y bueno, tenemos en España aproximadamente tarda 3 años en hacer el diagnóstico de artrosis. Wow. Que no sé qué palabra utilizar, voy a ser buena persona, no voy a decir ninguna palabra, pero, o sea, la artrosis se diagnostica en un día, o sea, la artrosis se diagnostica clínicamente, el paciente lo explica muy bien y como mucho con una radiografía, no hace falta hacer resonancia. Por tanto, no puede ser que tengamos 3 años personas que tarden en hacerse el diagnóstico. Por tanto, en el momento que haces el diagnóstico, pues ahí es muy importante pues el tratamiento, ¿no? Y ahí pues podemos hablar más tarde, ¿no? Pero eso es fundamental, ¿no? La alimentación también juega un papel clave, muy importante. En el caso de las mujeres, importante el tema hormonal, se sabe muy bien que el déficit estrogénico que se produce en la menopausia favorece 2 enfermedades, una es la artrosis y la otra la osteoporosis. De hecho, hablamos de entre un 30 y un 40% de mujeres que tienen artrosis y osteoporosis, O sea que esto ha cambiado porque hace años atrás pues se decía, no, son enfermedades diferentes, no, son enfermedades que están relacionadas. Por tanto, muy importante. Y también decir una cosa que creo que es fundamental, ¿no? Que contra más pronto se coja la enfermedad, mejor. O sea que aquí es fundamental el tratamiento precoz, fundamental. Y si hay gente que nos está escuchando, sobre todo mujeres que tienen antecedentes, dijéramos, de sus madres o de sus padres con artrosis, sobre todo, por ejemplo, la artrosis de manos tiene un componente muy hereditario. Pues, sabiendo esto, pues tiene que cuidarse más, ir a su médico, venir a la fundación, que también le podemos informar, en fin, podemos ayudarles mucho, ¿no? Porque ya te digo, el momento que ese cartílago está degradado, esa articulación está mal, pues empieza a haber muchos problemas, ¿no? De depresión, de ansiedad, no puedes hacer tu vida normal. Claro. Como comentaba Claudia muy bien, Claudia era, no es, pero una gran esquiadora de nivel. Entonces, claro, ¿Sigues esquiando ahora, Claudia? Ahora no puedo. Es una de las cosas que bueno, a la que me ha llevado, ¿no? Sí que tal vez 10 años más tarde, cuando por fin conseguí estabilizar un poquito mi situación física, porque, bueno, con María José, que además también me ha tratado, me sigue tratando, pues consigues dejar la articulación un poquito bien alineada, la musculatura específica bien trabajada,
pues con la ayuda de eso y de una rodillera muy fuerte y tal, pues bueno, pude hacer un par de días de esquí a la temporada. Porque los efectos que tiene la artrosis, como aparte de lo que comentaba el doctor, tenemos que entender que hay dos ramas muy fuertes. Una es la propia degeneración del cartílago, o sea, la física, no digamos, y lo que te afecta pues a nivel de malfunción de la articulación, y la otra parte muy importante es la inflamatoria. O sea, la inflamación puede hacer que se te ponga, en mi caso la rodilla, como una pelota, y de aquí no lo sacas hasta que no baje, y pueden tardar unos días o semanas o X, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los dos efectos principales, el físico, de físicamente el cartílago está dañado y te provoca que funcione mal la articulación, y el otro es el antiinflamatorio. Bueno, el inflamatorio, que eso muchas veces pasa más desapercibido, pero puede ser lo que más entre comillas, te jorobe la vida, claro, ¿sabes?, en tu día a día. Claro, y a esto yo quería añadir que después de esa inflamación, el principal problema es la limitación de la movilidad. En el momento que la rodilla está como una pelota, no te planteas ni esquiar, ni bajar escaleras, ni caminar. Es decir, eso lleva a una modificación de tu vida personal, porque dejas de hacer muchas actividades, por ejemplo, sociales, que antes hacías y no puedes hacer. Entonces, claro, todo esto conlleva limitación de la función, con lo cual dejas de moverte, tu vida social igual queda un poco alterada. Entonces, claro, siempre estamos hablando de no un problema de rodilla, es un problema realmente personal, porque quedan todas las versiones de tu vida afectadas, claro. ¿no? Pero estamos hablando, antes comentabas las cervicales, el doctor comentaba las manos. ¿La artrosis afecta a una parte del cuerpo o a todas? A todo el cuerpo. Esto se sabe desde hace poco, pero, o sea, aparentemente, claro, dice, a mí me duele la rodilla, ¿no? Entonces piensas que la rodilla, ¿no? Pero es que cada órgano está comunicado, es decir, entonces la inflamación, como comentaba muy bien Claudia, esa inflamación que tú tienes de bajo voltaje es una inflamación que te afecta por todo el cuerpo, o sea, no está esa articulación sola. Por lo tanto, dijéramos, independientemente de tratar ese dolor y esa incapacidad funcional, como decía muy bien María José, ¿no? Y ahí el papel del fisio es fundamental, ¿me entiendes? Evitar que se anquilose esa articulación. Y aparte de esto que se va a hacer, hay una cosa muy importante, y es que esa inflamación sistémica que se genera en una articulación acaba produciendo problemas inflamatorios en el resto del cuerpo. Por tanto, y aparte, sabemos muy bien, claro, si la persona no puede andar, ¿qué pasa? Pues que coge sobrepeso, si coge sobrepeso, pues puede subir la tensión arterial, si sube la tensión arterial también puede hacer una diabetes, y hace lo que decimos el estudio metabólico, ¿no? Por tanto, va complicando la situación. Por lo tanto, es muy importante, dijéramos, tratar la enfermedad lo antes posible y evitar todo este círculo vicioso. Y esto de que la artrosis no mata es falso. La artrosis mata. La artrosis es una enfermedad inflamatoria. De hecho, Estados Unidos, con NOAFI, con la FDA, ya se ha hablado de que es una enfermedad, dijéramos, grave, y no lo decimos para asustar a la gente, al contrario, lo decimos para sensibilizar, que no es un tema baladí, porque muchas veces todavía, por desgracia, y esto es una función que estamos haciendo con todos los personal sanitario, con médicos, con fisios, con enfermería, a veces todavía oí ese comentario que es que he ido a un profesional sanitario y me han dicho, bueno, no se preocupe, es la edad, ¿qué quiere que le diga? Es ¿no? muy normal, ¿no? Es muy normal, falso, o sea, no es la edad, hay gente joven que tiene artrosis y hay gente mayor que no tiene, por lo tanto es una enfermedad, se ha de tratar, se ha de tratar bien, ¿entiendes? Y es muy importante, y la persona que llega con algunas articulaciones y que llegará mayor y podrá tener una buena calidad de vida, por eso es tan importante el conocimiento de la enfermedad, la prevención, el deporte, que esto, claro, eso insistiremos. Mira, la actividad física para hacer un deporte, o sea, y la gente hace un deporte para estar físicamente bien, y es un error. Claro. Tú tienes que estar físicamente bien para hacer un deporte. Exacto, sí. ¿Y es una enfermedad que afecta más al primer mundo o no? ¿A nivel mundial? Sí. Pero esto por dos razones. La primera, porque mucha gente, por desgracia, no llega a una cierta edad porque se muere por el camino, por una malaria, ¿me entiendes? O pero también hay artrosis en África o en países, ¿no? O sea, también hay. Lo que pasa es que, claro, la gente, la supervivencia, por ejemplo, antes os comentaba fuera del micrófono que en España pues hay 17.000 personas centenarias, ¿no? Sí, claro, es un país muy longevo, España, ¿no? En otros países, por ejemplo, que tienen problemas de malaria, otras enfermedades infecciosas, pues por desgracia la gente no llega mayor porque se mueren por el camino, ¿no? Entonces, dijéramos, para que te hagas una idea, Marta, aproximadamente ahora calculamos, según el Lancet, que es una de las mejores revistas que hay a nivel médico, que hay unos 500 millones de personas en todo el mundo con artrosis.
500 millones. Se Por dice tanto, rápido, ¿eh? Sí, mucha gente, mucha gente. Por lo tanto, en Cataluña hablamos de 1 millón aproximadamente, en España, pues, como comentabas tú, 7 millones de pacientes con síntomas y muchos más asintomáticos. Por lo tanto, y es más frecuente, dijéramos, yo creo que en los países más avanzados, ¿no? Vamos a hablar de un poco de tratamiento, porque imagino que ha ido evolucionando mucho, ¿no?, a lo largo de los años. Sí. Claudia, tú cuando te diagnosticaron la artrosis, ¿con qué te trataron? Bueno, a mí cuando me diagnosticaron la artrosis venía a raíz de un ligamento cruzado. Entonces, claro, a mí se me mezclaron un poquito las dos patologías, ¿no? Porque fue la operación de esa rodilla por el ligamento cruzado, que no sabemos muy bien por qué, pero acabó derivando en que la rodilla empezara a funcionar mal, aunque yo hacía lo que me decían, y hacía los ejercicios que me habían pautado, intentaba reforzar. Tal vez ahora ha cambiado la forma de muscular, esto lo podríamos hablar con María José, porque antes decían, haz así, o sea, con la pierna, como haz cuádriceps. No, por favor, ha evolucionado muchísimo más esto. Tenemos que ver el cuerpo como un integral, ¿no? Como un sistema, pues, holístico, conectado. No eres solo una rodilla, y no solo tratando la musculatura alrededor de la rodilla vas a mejorar. Claro, a mí en su momento, ya de entrada, mal me bloquearon la pierna al operarme, cosa que, por ejemplo, ahora no se acaba de, cuando te operan tal vez de un cruzado, tal, no te inmovilizan la pierna del todo. Claro, a mí lo que me supuso fue una pérdida de musculatura muy grande, que luego, con la lesión de por medio, bueno, de hecho aún hoy en día, más de 10 años más tarde, no he podido recuperar del todo. No, esto ya te causa afectaciones a nivel de otras partes del cuerpo. Si mi pierna no está suficientemente fuerte como debería, pues mi cadera va a intentar rotar para compensar, y luego mi parte de arriba va a intentar girar para compensar, y luego María José me tiene que tratar las cervicales porque ha pasado de una rodilla aquí arriba, ¿no? Como un Tetris, ¿no? Que intenta colocarse Tu cuerpo intenta adaptarse, ¿no? O sea, pues intenta suplir lo que le está pasando. También, en mi caso, y yo esto pues creo que es un melón que hay que abrir, que es, en mi caso se abordó de una forma siempre muy quirúrgica y muy médica. Y yo creo que no es cuestión de no darle a los doctores, y eso, Josep, lo hemos hablado mucho, de la importancia que tienen, porque la tienen, pero yo haría hincapié en dejemos un momento aparte de la medicación y los doctores, que está muy bien, pero hablemos también de la terapia manual, de la rehabilitación específica. Y de los deporte hábitos de específico. vida, ¿no? Exacto, pero todo ligado, porque a veces parece, bueno, he ido al doctor y me ha dicho esto. Y el apoyo psicológico. Sí. Y la tercera rama para mí, gracias, porque creo que esto es muy importante, y esto en mi caso al menos hace unos años para nada se tenía en cuenta, es los procesos y cómo te cambia la vida. A mí, por ejemplo, con 17 años, Claro. Y pensar que estás ahí, no ver la luz al final del túnel, porque ¿qué es esto de la artrosis? ¿Qué es esto crónico? ¿Qué es esto de para toda la vida? ¿No? Y no que nadie fuera capaz de ayudarte, porque muchos también, pues, me lavo las manos porque como no hay nada que hacer, esto es degenerativo, ya cuando tengas 50 años te ponemos una prótesis. También me he encontrado mucho con esto. Entonces yo creo que el abordaje debería cambiar de ser no solo tan médico y farmacológico, que insisto, también es importante, pero no nos olvidemos de la parte de la rehabilitación, del fisioterapeuta, del entrenamiento y de la ayuda psicológica. Porque yo creo que tiene que funcionar como un sistema, si no, es como tener grandes elementos, pero no puedes cocinar un buen plato, porque tienes los ingredientes separados. Claro, y aquí quería yo añadir el tema de las descompensaciones. Es decir, si por ejemplo Claudia tenía su artrosis de rodilla, ¿vale? Nos quedamos ahí, pero si esta mujer no hace nada por mejorar toda la función de la extremidad inferior, es que nos encontramos de aquí a unos años que va a tener una artrosis de cadera. Es decir, es súper importante la parte preventiva. O sea, hay que prevenir siempre, porque el cuerpo, es lo que tú has dicho, es un Tetris. Entonces, si tú no tratas esta rodilla, te vas a descompensar por otro lado. Y algo que yo insisto muchísimo, y con Josep lo hablamos a veces, es el hecho de caminar bien. Y tanto. Es que nadie nos enseña, ¿eh? Claro, es que yo me paso la vida enseñando a caminar. O sea, hay dos cosas que hago cada día, enseñar a caminar y enseñar a respirar. Tenemos que hacer un vídeo de esto. Dices, pero eso no es algo que se hace normal. No, hay que enseñar a las personas a caminar y a respirar, porque es algo que se está haciendo muy mal. A ver, explícanoslo rápidamente. Bueno, es que a partir de que entras con el talón y el pie va rodando hasta los dedos, toda la fuerza que se genera del pie hasta arriba es correcta, pero si tú entras, tu forma de caminar, entras con la punta del pie
o lo típico, sino ahora cuando salgamos en la calle lo miramos a la gente, Sí. caminar con las piernas hacia afuera, Sí. inmediatamente vas a tener un problema lumbar, porque la pelvis se va a ir hacia adelante y vas a cargar las lumbares. Entonces, y todo esto es parte de la descompensación. Si yo tengo una artrosis de rodilla, mi cuerpo va a intentar la manera de que me duela menos y me va a deformar a nivel de postura, y eso va a generar una artrosis de lumbar, una artrosis de cadera. Por tanto, volvemos a lo mismo, hay que prevenir y hay que tratar de manera global, como dice Claudia. Claudia, lamentablemente, su caso es muy interesante, porque ella ha pasado de hacer un tratamiento conservador y ella ha ido evolucionando con un tratamiento global y holístico. Y es una persona tan inquieta que ha ido buscando profesionales por casi medio mundo, sí. medio mundo, y ha encontrado pues que cada profesional le hemos dado algo que le ha ido muy bien. Pero realmente porque ella es así, pero yo siempre le digo, y las personas que se quedan con la primera opinión, Claro, Sí, es que no sí. debería ser así el tema. Yo mejoré mucho ¿Sabes? cuando tuve la suerte de ir a un centro que precisamente englobaba, o sea, no era nada del otro mundo, pero había una conexión muy interesante entre soy tu fisioterapeuta, hablo directamente con tu preparador físico y con enfermería y Claro. con medicina. O sea, lo que decía, tenemos los elementos. Lo que pasa, incluso también sería abrir otro melón de cómo funciona nuestro sistema médico actual, de por qué no hay esta comunicación entre las partes y por qué nos tenemos que buscar la vida. Yo me he acabado encontrando un equilibrio, pero a mí me ha costado años de mi vida que además no podré recuperar y que es un mal en mi rodilla que podría estar en otro estadio, podría estar en artrosis de grado 2 y no de grado 4, ¿no? Tenemos que empezar a cambiar un poquito de mentalidad. Sí, sí. En cuanto al tratamiento, doctor, ¿cuáles son los que se recetan más comúnmente? Porque Bueno. hoy vamos a ver una alternativa, ¿eh? Lo digo para introducir Sí. esta parte que es importante. A ver, fíjate, antes te voy a contestar la pregunta, pero Sí. un poco en la línea que decía Claudia, ¿no? Primero, importantísimo hacer un buen diagnóstico, cosa que no se hace, ¿eh? O sea, ya te digo, se tarda 3 años y nosotros decimos una cosa que es el síndrome del Corte Inglés. ¿Eh? ¿El síndrome del Corte Sí, Inglés? que digo, también el paciente con una bolsa del Corte Inglés grande, con 14 o 15 pruebas, Sí. que le han hecho resonancias, ecografías, y nadie le ha hecho, no le han diagnosticado. O sea, hay mucho house por ahí, pero no lo han diagnosticado. Por tanto, primero, buen diagnóstico, fundamental. Y a partir de que tienes el diagnóstico, pues, como decía muy bien Claudia y como decía María José, ¿no? Es un tratamiento holístico. Primero, entonces, muy importante es explicarle a la paciente o al paciente lo que tiene, informarla o informarle, y darte tu tiempo, darte tu tiempo, explicar, porque es fundamental que las personas tengamos información de nuestra enfermedad, fundamental, y repetimos en la fundación, una paciente informada es una paciente que va a evolucionar muy bien, por tanto, y va a estar mucho mejor, y además, egoístamente, va a reducir costes al Sistema Nacional de Salud. También, sí, ¿Vale? sí. Esto, punto número 1. Número 2, explicarle, por ejemplo, bueno, mirarla, dijéramos que las rodillas no muerden, o sea, tocarlas, palparlas, cosa que ya no se hace tampoco. Ya, yo, por ejemplo, que vi una paciente en una camilla, tú también, María José, pues parece que seamos bichos raros. Es que yo no necesito hacer resonancias, sinceramente, nada más palpando, pues ya tengo Sí. bastante, ¿no? Entonces, muy importante, la haces marchar, a ver cómo tiene un pie cabo, un pie varo. Pues es muy importante corregir también, pues si esta persona tiene un pie cabo, un pie varo o unas plantillas, pues hacerle corregir todas estas alteraciones del morfotipo, ¿vale? Muy importante decir, a ver, explíqueme lo que come usted, ¿no? Explicarle la importancia de la alimentación, de cómo alimentarse. Si, por ejemplo, es una persona que tiene un sobrepeso, pues intentarle decir que tiene que perder peso. Con esta dieta antiinflamatoria que estamos hablando nosotros, natural, una dieta antiinflamatoria mediterránea, ¿me entiendes? Pero antiinflamatoria natural, que esto ya veréis que en los próximos meses y años va a ser, porque es una catombe de que está saliendo ahora, cantidad Sí. de productos que tienen, como caso la cúrcuma, ¿no? Que tiene un proceso inflamatorio per se, antiinflamatorio per se, ¿no? Por tanto, la alimentación. Si tiene un sobrepeso, hacerle perder peso. Perder peso no es fácil. Esto es como la gente que dice, dejar de fumar. Yo no soy fumador, pero cuando le digo a alguien que deje de fumar, hombre, cuesta dejar de Palabras fumar. mayores, ¿no? Claro, porque si Sí, fuera sí. fácil no habría fumadores, ¿no? Sí. Entonces, pasa igual con el sobrepeso. Tienes que ayudar a esta persona. Entonces, tienes que buscar a alguien, una buena dietista, un buen dietista, que la acompañe, que le haga perder el peso, ¿me entiendes? Y que la acompañe realmente a que lo pueda hacer. Esto es muy importante. O sea, esto es lo que decimos las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Otro tema muy importante en las señoras son los tacones, Es otro tema que dijéramos muy importante, porque el tacón alto
favorece mucho la artrosis de rodilla y acaba con cervicoartrosis. No sé si estás de acuerdo, pero ¿por qué? Totalmente. Porque a nosotros los hombres, a mí me encantan las señoras con tacones. ¿Qué voy Pero a decir? a mí también me encantan, ¿eh? Yo Pero- reconozco que yo llevo tacones, ¿eh? Claro. Pero solamente me los no. pongo 1 o 2 veces a la Esto, semana. claro, no, María José, Es es que que pasa. Sí, es el día a día, no. Que haces una escoliosis, hace una yo me acuerdo, yo lo aprendí de un médico, un maestro que tuve, que a veces venía una señora con dolores de cervicales y decía, descálcese, ¿no? Y entonces la señora decía, perdone, doctor, que es que tengo, ¿por qué me pide que me descalce? Entonces quería ver si al callo lo hacía en el medio, eso quiere Sí. decir que iba con tacones, porque normalmente cuando preguntas a una señora o una señorita si lleva tacones, la mayoría te dicen que no, o sea, es una cosa, o sea, ya saben que el tacón no, dicen Ya. no. Bueno, pues es importante llevar un zapato que apoyes bien el pie, ¿me entiendes? Lo cual no quiere decir que un día salgas por la noche y llevas un tacón, no pasa nada. Pero Lo que no comenta María consiste- José, ¿no? Sí. 1 o 2 días a la semana no pasa nada. Exactamente. Después, por ejemplo, antes de ir al tratamiento, fíjate, la actividad física que hace, ¿no? Es muy importante el concepto de que la artrosis se tiene que hacer actividad física. Es fatal la gente que no hace ninguna actividad física. Eso favorece más la artrosis. O sea, aunque tengas dolor, tienes que moverte. Sí, sí. Tienes que hacer una actividad, pero lógicamente acorde a tu pues el andar, el tai chi, la marcha nórdica, el aquagym, ¿me entiendes? Más sencillo, ¿no? Etcétera. Hay un montón de actividades, ¿no? Entonces, Evitando el impacto, ¿no? Sobre impacto. todo, intentar Entonces evitar el estamos ya, impacto. pero cuando has dicho esto, que esto tienes que apuntar, oiga, mire, la dieta, la alimentación, cuando se lo has explicado, o sea, no es aquello, porque es muy importante, o sea, ten en cuenta que perdiendo peso y con una buena alimentación, ya mejoras mucho. Claro. Perder 5 kilos de peso puede reducir el dolor un 50%. Guau. O sea, es muy importante entender esto, ¿no? Y, por ejemplo, cuando una obesidad mórbida, pues yo, como me ha pasado en la fundación, pues que hemos llegado a un momento que a una paciente he dicho, mire, es que usted tiene que, ya por un riesgo de vida, tiene que operarse y intentar, dijéramos, pues tener una intervención quirúrgica, porque usted es que, o sea, que puede llegar a un extremo que aconsejemos. Fíjate lo que te digo, porque ya es un tema de supervivencia, ¿no? Y aparte, tenemos que ayudar mucho a la gente que tiene obesidad. Oye, tenemos que ayudar mucho porque se pasa mal y se tiene una depresión, por tanto no. Y a veces la gente se ríe de una persona que es obesa, ¿no? Todo lo contrario, una persona obesa la tenemos que cuidar muchísimo, sí. ¿no? Entonces estamos al tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, a ver, aquí tenemos varios escalones, ¿no? Y por supuesto después ya veremos el tema de la cúrcuma, ¿no? Que entraría dentro del apartado también de alimentación, ¿no? Pues hablamos de a nivel farmacológico, teníamos los analgésicos menores, como el paracetamol, que prácticamente no funcionan. Y que sería lo que primero imagino que se receta, Sí, ¿no? pero Cuando fíjate, tienes un pero dolor. yo he sido muy crítico con esto porque me he Sí. pasado años y soy farmacólogo clínico, o sea, soy especialista en farmacología clínica, y me he pasado años diciendo que el paracetamol, que es un analgésico menor y que es un buen analgésico menor, pero no funciona en artrosis. O sea, el paracetamol es un analgésico menor, pero tú tienes un cuadro inflamatorio. Por lo tanto, ya puedes dar 3 gramos de paracetamol, que difícilmente, y la gente que tiene artrosis lo sabe, y entonces van allá y van al médico y vuelven y le dan paracetamol, ya se hizo metaanálisis y hay estudios que prácticamente el efecto es pequeño. Paracetamol puede servir, por ejemplo, para con analgesias específicas, no sé, que un día vas a buscar setas y te duele, eso sí, pero cuando tienes un proceso inflamatorio hay poca cosa a hacer. Entonces, ¿qué te vas? A los antiinflamatorios. Entonces ahí tienes pues un montón, el ibuprofeno, el diclofenac, con naproxeno y la tira de antiinflamatorios. Los antiinflamatorios tienen un cierto efecto de reducción del dolor y la capacidad funcional, pero has de ir con cuidado, como comentábamos antes, como comentaban muy bien María José y Claudia, es que la artrosis es una enfermedad crónica. Por tanto, y dar antiinflamatorios de forma crónica pues puede ser perjudicial. Claro. ¿Por qué? Pues a nivel renal, a nivel gástrico, que te puede producir una hemorragia, a nivel del corazón. Por ejemplo, poner un dato para que sepas un dato, es que los dijéramos, antiinflamatorios suben la tensión arterial del orden de 5 milímetros de mercurio. O sea, y a veces, por ejemplo, cuando estaba en urgencias, pues por desgracia, a veces venía gente con ictus y había tomado, podía tomar un AINE. ¿No? Y te dice, oye, cuidado, que o a veces hasta 2, porque a veces por eso se confundían y toman 2 antiinflamatorios porque a lo mejor al médico de familia se le escapaba o la persona iba a un especialista y toman hasta 2 antiinflamatorios a la vez, ¿no? Por tanto, con los antiinflamatorios hay con mucho cuidado, ¿eh? Se tienen que dar y estoy a favor, pero sobre todo cuidado, y sobre todo en gente mayor polimedicada, más cuidado, ¿no? Después también interacciona mucho con otros fármacos, ¿no? Por tanto, ahí tienes una línea, pero cuidado. Después tienes los derivados de la morfina, ¿no? Que son la morfina, los fentanilos, bueno, pues que son fármacos muy potentes, y tienes que darlos en su indicación precisa, cuando ya has agotado todo el arsenal terapéutico, ¿no? Por ejemplo, a veces hay gente que te viene con por ejemplo, con osteoporosis que ha hecho una fractura de vértebra y ahí, claro, una fractura de vértebra duele mucho. Pues aquí, pues, estamos yendo a niveles de dolor, ¿eh? ¿Entiendo? A niveles de dolor, sí. Pues hay otros fármacos que son los sisadovas, básicamente el conduitín, la glucosamina, que también dijéramos pues son fármacos que funcionan, que son fármacos eficaces y seguros. Estos fármacos pues tienen sus indicaciones, ¿no?
esto a nivel, dijéramos, oral, ¿no? Y después hay también los intraarticulares, que también es un tema muy importante, ¿no? De que básicamente tienes los corticosteroides intraarticulares. Eso también muchas veces la gente dice, oiga, que me van a infiltrar, ¿no? Infiltrar es la técnica. Infiltro con una aguja, evidentemente se va a hacer con guantes, con esterilidad, o sea, poner topiónico, o sea, no olvidemos que entramos en la articulación. Esto se hace hoy en día muy bien, en general, se hace con ecografía, y ahí tienes varios, tienes el ácido hialurónico, tienes los corticosteroides, hay ahora nuevos tratamientos combinados, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ahí tienes también una buena herramienta, dijéramos, y después hay también los productos tópicos que también pueden funcionar, algunos antiinflamatorios, ¿me entiendes?, que también pueden funcionar a nivel tópico, ¿no? Cuando todo esto falla, pues ya te vas a la cirugía, que es el último recurso, ¿no? Entonces ahí tendríamos la artroscopia, básicamente para lo que llaman la toilette quirúrgica, que básicamente lo que haces es con la artroscopio limpiar la articulación, intentas limpiar todo lo que puedes. A veces se coloca, aprovechando la artroscopia, pues algunos de estos medicamentos intraarticulares, y cuando esto falla vas a la cirugía. La cirugía, dijéramos, es un gran avance terapéutico. De hecho, la cirugía, pues, dijéramos, ortésica ha sido fantástica, pero también tiene sus limitaciones. Es decir, no todas las personas van bien. Dijéramos, teníamos que un 20% no les va bien la prótesis, o sea que hay un 80%. Y después también un tema muy importante, y es que la media es de 10 años. Lo cual de duración de la prótesis. De la prótesis. Hay gente que le puede durar 20, fantástico, ¿no? Pero hay gente que le dura menos. Por tanto, como decíamos Claudia, ¿no? Claro, en el caso de Claudia, si le pones una prótesis ahora... Pues sí, pues puede ser que... 10 prótesis. Que se va a poner otra prótesis, claro. Y después, ¿sabes cuál es el problema? Que el ortopeda, el traumatólogo, claro, cuando como al final lo que hacen es, por decirlo de alguna forma, es limar el cartílago y juntarlo, claro, cuando ya ha sido una prótesis, ahí no tienes nada más. Por tanto, las segundas intervenciones no son fáciles de hacer, y ningún traumatólogo las quiere. Claro, eso creo que es un punto suficientemente importante, porque a veces se habla de prótesis con mucha alegría, ¿no? Con mucha ligereza, sí, con mucha libertad. Y tenemos que entender que una prótesis es un poco como respirar. Respirar nos mata, porque nos oxida, genera esa especie de reacción. O sea, el hecho de estar vivos, respirando, hace que nos oxidemos. Muerte, ¿no? Por decirlo de una forma. Para hacer un poco el paralelismo, cuando nos ponen una prótesis, interactúa un metal muchas veces, un titanio, un tal, bueno, hay más materiales, ¿no? Pero bueno, básicamente algo tiene que interactuar con tu hueso. ¿Qué pasa? El propio uso de esa prótesis, al final se tiene que mover, ¿no? Es lo que, para eso te la has puesto, ¿no? Para moverte, genera unos cuerpos pequeños, pequeñas partículas del propio material de la prótesis. Y esto interacciona a nivel que, bueno, no hace falta entrar, pero para que nos quedemos con la copla, es que esas propias partículas de desgaste interactúan un poco comiéndose tu hueso. Por eso no se pueden hacer varios cambios de prótesis, porque irás más atrás, y hay un momento que ya no puedes colocar una prótesis porque te falta sustrato donde colocarla. Incluso a mí me decían, oye, pero Claudia, ¿por qué no te pones una prótesis y continúas pues, haciendo deporte y las cosas que te gustan? Y dicen, yo sé que acabaré con una prótesis muy probablemente, viendo pues que ya con 30 años tengo un problema muy avanzado, pero intentaré decalarlo todo lo posible, trabajando, como dijo un médico que tuvo una vez, si tienes el neumático gastado y de momento no lo podemos tocar, vamos a trabajar con los amortiguadores, vamos a hacer que tu musculatura supla, y a mí eso me ayudó mucho, porque yo estaba en un pozo de no hay nada que hacer, yo ya pues que me corten la pierna, no lo sé, a decir, bueno, pues tengo capacidad de acción como paciente, que esto a veces nos olvidamos. Sí. Sobre todo cuando oímos este mensaje. Entonces la prótesis, cuando venga, vendrá, pero bueno, quedémonos con esto de que no es algo gratuito, se paga un precio por una prótesis, pero que al menos podemos trabajar en nuestra musculatura, en cuidar bien todo el sistema de nuestro cuerpo, no solo la articulación, pues para ganar vida, que al final es lo que queremos, calidad de vida. Y es que yo creo que realmente la prótesis es el último, es la última. Y es el fallo de la medicina. Exacto, es que tú no puedes, yo no lo haría, o sea, aconsejar a nadie que de manera natural ya ofreciera la posibilidad de la prótesis. Es que hay un mundo, antes de llegar a la prótesis, hay un mundo. Entonces, es lo que intentamos un poco educar al paciente, decir, si hay que llegar a poner prótesis, oye, adelante, y se busca el mejor y lo que haga falta. Pero es que la prótesis tiene un tanto por ciento que no funciona, otro tanto por ciento que dan infecciones, hay un rechazo, hay muchas cosas, y yo he visto pacientes que después de la prótesis aparece un dolor que tampoco existía antes. Entonces, si hay que hacer, se hace, si hay que ir, se va. Pero se tienen que agotar todas las posibilidades, exactamente, ¿no? Pero por eso es tan importante informar al paciente de todas las posibilidades que hay antes
antes de llegar a la prótesis, que hay muchas, y puedes tener una gran calidad de vida sin llegar a ponerte la prótesis. Igual, por ejemplo, en el caso de la rodilla, dices, bueno, no hago toda la flexión, pero mira, si yo puedo ir viviendo con esta flexión, Claro. pues oye, no hace falta, te ¿no? limita tantísimo. Exacto, lo que hay que valorar aquí es ese paciente, qué hace el paciente en su vida, Claro. qué deporte Eso hace, es. qué quiere hacer el paciente en su vida normal, laboral, profesional, ¿no? Deportiva. Claro, y Claro. deportiva, y a partir de ahí valorar si esa persona realmente necesita más grados de flexión de rodilla. Igual no los necesita y no hace falta operarlo, ¿no? Hay que, ahora, si estamos hablando de un deportista que está en su plena etapa deportiva, que es un futbolista de primera división, todo esto, hay que valorar siempre la vida de las personas Claro. y en base a eso tomar la decisión más adecuada. Eso es. Fíjate, Creo, ¿eh? fíjate, hay una cosa que comentaba María José que es muy importante, y esto también es otro concepto que no se sabe. O sea, si tenemos que ponernos una prótesis, tenemos que ir preparados para una prótesis. Y lo primero que se hace es una rehabilitación de esa musculatura, o sea, y no se hace. Es decir, se va a una intervención protésica con una musculatura flácida, Totalmente. con lo cual, dijéramos, puede pasar que, pues bueno, primero, que no vaya también esa prótesis, segundo, que esté más tiempo en el hospital, y por tanto, muy importante, antes de operarse, se tiene que ir, evidentemente, pues guiado por el médico, por el ortopeda, pero con la fisio al lado, decir, oye, pues venga, vamos a hacer tantas dijéramos, en fin, actividades. Sesiones para antes de la Antes de la operación. operación. Es que Sí, sí. Para eso, ¿entiendes? estoy Fundamental. totalmente de No se acuerdo, hace, porque iba no se pensando hace. yo mientras iba explicando pues todas sí. las fases, que parece que tenga que ser como algo secuencial. Dices, no, esto pasa en paralelo. Eso es. Y no solo antes de la prótesis, si llega con prótesis o sin prótesis, el trabajo muscular de una articulación o de una parte de tu cuerpo que tiene un conflicto, ¿no? En este caso una artrosis, del grado que sea, de por vida vas a necesitar una musculatura. El trabajo de fuerza, aunque estés sano, también sí. es Bueno, de eso potentísimo tenemos que hablar. y súper importante y especialmente. Entonces, no es me pongo una prótesis y a vivir, no, es te pones una prótesis y a mantenerla. Eso Claro. es. ¿No? Ojo, Pero- Antes. Claudia, y otra cosa muy importante, que me he puesto una prótesis de aquí, pero ojo, que tengo esta de aquí, tengo estas de aquí, Claro, tengo estas claro, de aquí, sí, estas sí. de Es que aquí. acabas con Soy cuatro. biónico, No, claro, no soy es que a un veces robot. te encuentras, no, yo tengo una prótesis, no, es que cuidado, pero estas las de cuidar, las de querer Claro, mucho, esta, claro, sí, sí. Muchas veces pasa, esto es muy típico, lo digo para poner alguna anécdota, ¿no? Sí. Que te viene una paciente, ¿no? Y las mejoras de una articulación, ¿no? A través de la medicación, a través de perder peso, o de la fisio, o de todo, Sí. que es el conjunto de todo, ¿no? El del equipo, como comentábamos, y le empieza a doler la otra, ¿no? Claro. Y es como puede ser, no es que te Ya empieza te a doler, dolía, ya ¿no? te dolía. Lo que pasa es que el cerebro, Sí, que es sí. el cerebro identifica la que tiene más dolor. En el momento que la mejoras esta, empieza la otra. Ya. Por lo tanto, es muy importante que aunque te hayan puesto una prótesis en una rodilla, no hagamos el fallo en las demás. Claro. O sea, cuidemos las dos articulaciones. Así también. es. Claro. Porque claro, es que, por ejemplo, hoy María Teresa me comentaba, la de pacientes de la OACI, una señora que nos ha mandado un email, que la vamos a visitar, que lleva 7 o 8 prótesis en todo el cuerpo. Guau. Madre mía. Claro, esto es un Esto es drama, un récord, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, Bueno, no sí, lo sí, sé, sí, pero claro, son muchas. Ya una de aquí, dijéramos, de una rizalgia, una rizartrosis, otra de rodilla, otra que nos habla de la temporomandibular, que también es muy frecuente, la artrosis temporomandibular, que es otro día también podemos Eso es hablar. otro melón, ¿eh? Otro melón. O sea Sí. que, Porque con Vamos a lo- abrirme no, al no, aquí. es que con los nervios la gente aprieta los dientes. Sí, el bruxismo famoso. Y Yo lo el utilizo mucho bruxismo, esta y eso articulación. genera artrosis, o sea, eso De es hecho, otro tema. la articulación temporomandibular tiene un cartílago, o sea, puede llegar a Es tener... igual que esto una lo hablamos rodilla, también. esta es igual que una rodilla. Claro, funciona igual. aquí hay un cartílago Yo también que aquí si lo qui- trabajas mal, generas quisiera- artrosis de mandíbula. Quisiera aprovechar, después continuamos con todo lo Sí, que nos estamos yendo. Sí, sí, nos estamos yendo, demasiado. No, yo- Recondúcenos. Yo quería decir dos cosas aquí. Primero, Sí. que tengo el honor de estar con las dos, con María José, que es una excelente fisio, pero una excelente fisio. Gracias. Pero aparte que es una gran profesional, yo creo que es muy importante que un profesional sanitario tenga las dos cosas, que sea un buen profesional y después una persona entusiasta como ella, ¿no? Porque es capaz de mover tierra, mar y aire, ¿no? Como yo. Y después Claudia estamos con- igual. Claudia igual. Claudia, yo siempre se lo he dicho, y se lo digo porque he tenido la suerte de conocer a Claudia. Y Claudia es un ejemplo de lo que tiene que hacer mucha gente joven como ella, que es, dijéramos, de tener una situación que en aquel momento fue negativa para ella, que la supo, dijéramos, aprendió dijéramos, a superarla, y que está ayudando a que mucha más gente joven no pase su situación. Porque el tema del deporte, lo que le pasó a ella, que no lo hemos dicho, pues es muy importante. El ligamento cruzado anterior es una fuente de problemas, igual que el menisco. O sea, en el momento que tú tienes una rotura del ligamento cruzado anterior, por cierto,
que sepáis que las jugadoras de fútbol de primera división tienen más, dijéramos, roturas de ligamento cruzado anterior que los hombres de primera. Sí, esto se está investigando. ¿Qué pasa? Bueno, pero porque la mujer también a nivel más de... laxitud, Más ¿no? laxa, es más Sí, laxa. o también a nivel de amplitud de caderas hace que las rodillas caigan ligeramente hacia el interior, Sí, eso ya es. forzando un poquito más el ángulo. O sea, a nivel de morfotipo, las mujeres en general Sí, sí. tienen más propensión Al ligamento y también Tienen afecta más mucho el movilidad tema hormonal articular. del ciclo menstrual. Hay algunas fases del ciclo donde Más fácil. hay más laxitud aún todavía, Eso es. especialmente Así es. durante la menstruación, Es por eso. y se Por lo provoca... tanto, cuando se tenga ligamento cruzado anterior o menisco, cuidado. De hecho, los meniscos ahora no se tocan, se dejan allí para evitar, dijéramos, que no se vaya rápidamente a la artrosis. Doctor, antes hacía mención a la cúrcuma. Sí. A mí me gustaría hablar de eso porque Muy bien. parece que es un poco la panacea, ¿no?, contra el dolor. ¿Qué hay de verdad que no? Bueno, pues sí, la cúrcuma es un producto muy interesante. Dijéramos que ya se vio hace unos años que pues tenía un efecto analgésico. Entonces, como siempre, ¿no? Se empezó a investigar y se vio que determinado tipo de cúrcuma sí lo tenía, otros no. Entonces, La cúrcuma es una raíz, para que sí, la gente no se entienda. exactamente, ¿no? Entonces, esto se trabajó mucho en Bélgica. Yo recuerdo que De hecho, sí. en Bélgica fue un país de los que trabajó más, también después en Australia, en fin, ha habido muchos países que se han trabajado. Y entonces, bueno, hay diferentes cúrcumas, también se tiene que decir, como hay diferentes antiinflamatorios, como Sí. hay diferentes condroitines, en fin, se hay con cuidado porque a veces, por desgracia, pues la gente no tiene el conocimiento adecuado o no se informa adecuadamente, o el propio profesional sanitario no informa, ¿no? O sea, no todas las cúrcumas tienen, entonces, el mismo efecto, ¿no? Y aquí hay un tema de absorción a nivel de lo que es el intestino, muy importante porque determinadas cúrcumas se absorben y otras no se absorben. Por tanto, es muy importante que haya disolución. Pero usted está hablando de la cúrcuma en cápsula, ¿eh? Sí. Para diferenciar, Sí, sí. existe la raíz o el polvo, ¿no?, que podemos añadir a la cocina, Eso que es. imagino que también se recomienda, ¿no?, como hábito saludable, Sí. pero no es suficiente en un No es caso suficiente, de artrosis. no es Claro, suficiente. de hecho, claro, la cúrcuma es eso, es como la parte de la raíz, ¿no? Pero lo que es la curcumina, que es realmente el principio antiinflamatorio y antioxidante que tiene, bueno, y no solo a nivel articular, sino incluso también tiene efectos a nivel neuroprotector, o sea, tiene muchas facetas. En realidad, cuando lo cogemos la raíz de la cúrcuma y la rallamos, solo hay un 3 o un 5% máximo de curcumina, que es el principio activo, lo que nos hará Eso falta. es. Entonces, por eso decimos, oye, la cúrcuma sí, pero Por suplemento. vamos a, exacto, como un suplemento nutracéutico es muchas veces mejor, porque es que si no casi no estamos absorbiendo. Esto es una. Claro. Entonces, el efecto antioxidante de la cúrcuma está muy probado, básicamente también porque inhibe un poquito estas especies reactivas del oxígeno, esas ROS, lo que os decía, esas oxidaciones que nos pasan en el cuerpo, e incluso se equipara un poquito al efecto de la vitamina C. Incluso en 10 veces más, le he visto en algún estudio, que la vitamina E. Entonces, ya de por sí este efecto antioxidante a nivel sistémico, a nivel de todo nuestro cuerpo, tiene un sentido. Y a nivel inflamatorio, lo que hace, y que de hecho hay estudios que se equipara con el ibuprofeno, es que actúa sobre la COX-2, creo que sí, exacto, la ciclooxigenasa, que es una molécula, vamos a dejarlo así. Simplemente, pues, Inflamatorio, Claro. sí. tiene un efecto muy potente Antiinflamatorio. Pero incluso como ventaja respecto al ibuprofeno, es que el ibuprofeno es un medicamento que no es selectivo. Entonces el ibuprofeno actúa inhibiendo las dos COX, la COX-1 y la COX-2. Y la COX-1 en realidad nos protege un poco a nivel gástrico. Por eso dicen, ojo con tomar demasiado ibuprofeno, esos efectos Sí. secundarios que decíamos de los medicamentos, porque te puede afectar, o tienes que tomarte un protector de estómago, o tienes que vigilar de tomarte un ibuprofeno con comida. En cambio la cúrcuma, bien concentrada y con la buena solubilidad, pues tienes el beneficio de la antiinflamación sin tener pues estos problemas gástricos. Claro. Sí. Y yo creo que es una alternativa más, es una alternativa que al menos es una ventana abierta a toda la cantidad de medicaciones que hay para bajar la inflamación, ¿no? Dices, bueno, pues es una salida más que hay de cara a que sobre todo no haya efectos secundarios como Claro. tiene Eso es muy otras importante. medicaciones, ¿no? Aquí Sí. tenemos el Doloker Flex de Proper Sí. Health. ¿Esto podríamos tomarlo en lugar de un antiinflamatorio o cómo se administra? Bueno, a ver, yo un poco, si me perdona que Sí, sí, te sí. contesto, un poco para complementar, yo creo que es muy importante lo que decía Claudia y María José. A ver, la cúrcuma, sobre todo esta liofilizada, tiene, o sea, se ha visto, nosotros los médicos y sobre todo los farmacólogos clínicos somos muy rigurosos a la hora de decir que algo que funciona, ¿no? Entonces se ha visto en modelos experimentales que tiene diferentes mecanismos de acción donde sabemos que funciona. Y después, lo más importante,
es estos datos que hemos visto experimentales en determinados modelos animales, ¿no? O in vitro también, los vemos en la clínica. Es muy importante este tema. O sea, nosotros, para poder recomendar algo, nos basamos en la medicina basada en la evidencia. Entonces, y para la evidencia, ¿cómo es para nosotros la evidencia? Por los ensayos clínicos controlados, en el cual pues estudia el principio activo con un grupo, que puede ser, por ejemplo, un grupo placebo, o puede ser un grupo con otro antiinflamatorio, como ibuprofeno, o los que sean. Entonces, en el caso que comentamos, pues, pues hay ensayos clínicos que demuestran que funciona bien para la artrosis y concretamente para el dolor. Por lo tanto, esto es muy importante, de que pues realmente hay ensayos clínicos publicados que se ha hecho por buenos grupos de investigadores donde se demuestra que funciona. Es decir, que no es un efecto placebo, que no es un efecto psicológico. Claro, es que la gente ¿no? a lo mejor cuando le hablas de alguna sustancia natural piensa que es menos eficaz. Eso en realidad no es cierto, no. Bueno, es que el concepto de natural también tenemos que verlo, ¿no? Pero sí, es así. Entonces, contestando a tu pregunta, a ver, mira, en los pacientes no hay un paciente igual. Esto es así. En medicina, a veces tenemos la tendencia a agruparlos, pero es un error. Cada paciente es diferente, ¿me entiendes? Y tenemos que ver, y a veces tenemos que hacer prueba-ensayo, ¿no? Es decir, entonces, en mi opinión, como clínico, primero decir que el producto funciona, y que funciona en una eficacia de un 70%, que no está mal, como puede ser un antiinflamatorio, como puede ser un condroitin, o sea, estaría en la misma línea, con el sulfato, más o menos, y vamos a ver el paciente. Entonces, es lo que un poco te comentaba, ¿no? En mi experiencia, yo creo que es muy importante esta utilización en etapas iniciales o intermedias, lo cual no quiere decir que una persona pues que tenga una ya a punto de prótesis le pueda funcionar, pero cuidado porque allí puede ser que no le funcione, entonces tenemos que explicarlo bien esto. ¿Por qué? Porque ya no hay cartílago allí, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido, pero bueno, a veces hay gente que está diagnosticada de prótesis ya y resulta que es un grado 3, a lo mejor le puede funcionar. Entonces yo creo que el producto funciona muy bien en etapas iniciales e intermedias, cuando realmente todavía el componente inflamatorio no es muy importante, entonces esta cúrcuma liofilizada tiene capacidad de actuar y de controlar el proceso inflamatorio. Muy importante esto, porque cuando ya está el proceso muy ya dijéramos, muy inflamatorio y descontrolado, ahí quizás no. Pero la gran ventaja que tiene este producto es que es seguro, no hace daño. Es muy importante esto, ¿no? O sea, el primero no hacer en medicina es fundamental. O sea, primero no hagas daño. Sí. Esto es fundamental. Si encima funciona, pues ahora me convidas, ¿no? Sí. El tema de la antiinflamación de la cúrcuma, por eso es que, aunque tengas yo qué sé, por ejemplo mi caso, que es un grado 4 de artrosis, aunque tengas eso, aún así el efecto antiinflamatorio de la cúrcuma puede hacer un efecto a nivel sistémico. Exacto, ejemplo, y hace que a nivel basal se reduzca un poco. Claro, es que en otras articulaciones te puede funcionar. Sí, pero un tema muy importante de la cúrcuma es lo que también es la biodisponibilidad. Es decir, esto es un punto clave. Esto es muy importante y yo creo que por eso también es importante que ver cómo funcionan los diferentes nutracéuticos de cúrcuma que tenemos en el mercado. Y vamos a hacer aquí un experimento. Sí, porque esto es chulo porque se dice siempre que somos lo que comemos. No somos lo que comemos, somos lo que absorbemos. Que esto tenemos que empezar a cambiar un poquito el chip. Y no metabolizamos. Exacto. Porque también el intestino metaboliza. Sí, es que iba a decir, es que el hígado, ya, pero lo peor es que no lo sabemos. No lo sabemos. Sí, y de hecho la ¿cuánta cúrcuma medicación el estómago no la absorbe? Se pasa directamente al hígado, tal cual, y adiós, porque se excreta por la bilis o por las heces y tú piensas que estás bien y no lo has absorbido. Y te has tomado la medicación pensando que realmente te funciona y no sabes que no estás absorbiendo. Claro, por eso, Claudia, hay un punto muy importante aquí, y lo tengo que decir, para que la gente que lo tome. Estos productos nutracéuticos, digamos, o alimentos, digamos, como quieran, no son de efecto rápido. Esto es muy importante. Es decir, esos son tratamientos de fondo de la artrosis. Es decir, que ellos, tú te los tomas, evidentemente muy importante, ya lo veremos aquí, que se absorban, fundamental, y que lleguen donde tienen que actuar, que es en el cartílago, en la masa sinovial, donde tienen que llegar, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Pero también es muy importante que necesitan su cierto tiempo. O sea, esto no me lo tomo ya, porque si me lo tomo y me quita el dolor, viva el efecto placebo. Sí, de hecho, muchos estudios lo que se basan es a partir de las 4 semanas. Claro, pues hay un checkpoint a partir de las 4 semanas. Que tengan un poco de paciencia las personas, porque ¿sabes qué pasa? Muchas personas cuando tienen mucho dolor, pues claro, se lo toman, no les da bien en un día, si el médico o la fisio o el farmacéutico no le dice nada, ¿no? Lo abandona. Por tanto, yo soy de ese tipo de pacientes, también lo tengo que decir. Es fundamental, esto es fundamental. Nos tenemos que mentalizar. Tómatelo 3 meses. Sí. Y si te funciona, continúa, si no lo dejas, porque si no funciona, porque daño no te va a hacer. Y es importante eso, que entender que tiene que ser en cápsula y con una solubilidad que esté comprobada, que realmente se absorbe, porque de forma natural ya hay poca y además
llega a nuestro intestino absorbe poca, y de la poca que absorbe, la mayoría se va directamente al hígado y adiós, Adiós, y se excreta. Entonces, sí, sí. por eso, tenemos que ir con calma y que esté biodisponible. No, y María, sobre todo, no pensar que la cúrcuma te va a hacer todo. O sea, No. realmente Por eso decía la yo, cúrcuma sí. es una medida importante y más de todo el tratamiento. Eso es, que es o sea, quiero integrado. decir que es una Sí, de sí. las patas de la mesa, Sí, sí. pero que no nos olvidemos que la cúrcuma tiene que ir acompañada con el trabajo del médico, el trabajo El del fisio. fisio, o sea, un equipo de Sí, sí. personas que ayuden a que este paciente haga un tratamiento Eso más es. global. Claro. Eso es. La cúrcuma no es me tomo la cúrcuma y me olvido Claro, y no- no hago no es deporte magia, ¿no? y, no hago, Claro. y no hago ejercicio. Ojalá, No, no. Me tomo la Estaríamos cúrcuma en el Caribe aparte de todos. todo lo demás, ¿no? Pues Es María José, importante. explícanos, a ver, ¿qué Vale, pues experimento vamos a mirar, hacer? hablando del tema, pues eso, de que no todas las cúrcumas son solubles y en nuestro cuerpo las acepta y las absorbe. Aquí hemos traído dos tipos, tenemos una y la otra, ¿vale? Entonces, vamos a comprobar cómo depositándolas aquí en el agua, qué reacción tienen cada una de ellas, ¿vale? Vamos a empezar por la de color más roja, a ver si... Que a ver Si no te me manchas, mancho, sí. porque sabéis que la cúrcuma también se ha utilizado en la India para teñir, Sí, como sí, tinte. sí. De hecho, Hombre, viene de tiene la un color India y- precioso. En la Claro. cocina, en los Sí, sí, platos sí. adquieren un color ¿Lo precioso. ves? Sí. Yo que Y cocino ahora vamos poco, a veces abrir pongo esta. cúrcuma solo para que parezca que tiene otro aspecto las cosas. No lo digo en broma. Sí, sí. Ahora esta, poco a poco. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es darle vueltas. Bueno, a de las hecho, el dos. curry lleva cúrcuma, ¿no? Sí, Exacto, el curry es una parte, cúrcuma, sí, sí. una parte del curry va Y cúrcuma. vamos a ver la diferencia que tiene una y la diferencia que tiene la otra. Ujú. ¿Vale? Guau. El color ya es diferente, Sí. ya es totalmente diferente. Pero que esto simboliza nuestro intestino. Entonces, nos la podemos tomar y en este caso la cúrcuma se absorbe, está dentro de nuestra... Sí, porque está mucho más diluida, ¿no? Sí, exactamente. No vemos partículas. Y en suspensión. cambio en la otra, si te fijas poco a poco, la cúrcuma lo que está haciendo es ir bajando hacia el fondo del vaso. Sí, sí, con lo sí, sí. cual esta realmente no la vamos a absorber. Y es lo que antes comentaba Claudia. ¿Qué cantidades de cúrcuma te tienes que tomar a nivel la compras tú en el supermercado Claro, claro. para que realmente te haga un efecto? Es mucho más práctico, más viable y más seguro tomarla en pequeñas dosis, porque te vas a asegurar que seguro que esa cúrcuma se va a absorber, ¿no? Y la que has puesto es una pastilla de Doloquer, ¿eh? Que Exacto. quede claro. Entonces aquí tenemos a Doloquer y aquí tenemos otra marca, aquí tenemos otra opción, ¿vale? ¿Y es necesario que nos la recete el médico, doctor, o no? No, dijéramos, a ver, yo creo que es bueno que el médico conozca bien porque muchas veces la paciente o el paciente pues va al médico y diga, doctor, ¿qué le parece? ¿No? ¿Qué le parece? Entonces es bueno pues que el médico también tenga conocimiento, ¿no? del producto, ¿no? Pero esto puedes comprar en la farmacia directamente. Los farmacéuticos, normalmente las farmacéuticas también tienen buen conocimiento, muchas veces pues, entonces, se puede ir directamente y comprarlo, no necesitas prescripción médica. Está aceptado, esto pues, tiene un código nacional y entonces puedes ir a comprarlo tranquilamente, ¿no? Y en tiene caso- una información que también está allí puesta, ¿no? De cómo tienes que tomar, pero bueno, no... En caso de osteoporosis, ¿también nos ayudaría? La osteoporosis es diferente, porque dijéramos, la osteoporosis básicamente es una alteración de la mineralización del hueso. Entonces, que yo sepa, no sé, no estoy al corriente, pero que yo sepa, no hay estudios en osteoporosis que yo sepa. Otra cosa es que la osteoporosis, por ejemplo, la osteoporosis, claro, hay una parte que es el hueso subcondral, que es la superficie que va entre el hueso y el cartílago, ¿no? Entonces, a lo mejor podría funcionar el hueso subcondral, pero yo no tengo experiencia en esto, la verdad. Vale. Vamos a hablar un poco de estilo de vida. María José, estamos hablando mucho de rehabilitación y de acudir regularmente al fisio. ¿Una persona con artrosis tiene que ir toda la vida al fisio o No cómo hace va? falta, no hace falta. Bueno, lo primero y más importante, ya lo ha dicho el doctor, es el diagnóstico. Una vez tenemos el diagnóstico, ya inmediatamente hay que ir derivado al fisio. Y a partir de que llega el paciente, hay que hacer una estrategia de tratamiento, pero no a corto plazo, sino a largo plazo. Y no es que haya que ir siempre al fisio, pero sí tiene que haber un fisio que tome las riendas de ese tratamiento y a ese paciente le paute un tratamiento en fase aguda, después en fase crónica y después de mantenimiento. No es que tengas que ir siempre, pero sí que el paciente tiene que tener, si es fase aguda, su tratamiento para bajar inflamación, para bajar el dolor. Después, evidentemente,
hay que aconsejar un tipo de ejercicio a cada persona, incluso a cada edad, ¿no? Porque no siempre el ejercicio va bien en todas sus formas. Y después un mantenimiento, y el mantenimiento tiene que estar ahí. Y yo, sobre todo, insisto muchísimo, ya no solo con el paciente artrósico, sino en general, que no hace falta tener dolor, inflamación o un síntoma para ir al fisio. Esto es como ir a pasar la ITV del coche. De hecho, nosotros intentamos de que las personas realmente abran los ojos y digan, voy al fisio como hacerme mi revisión anual, por ejemplo, para ver si estoy bien de las cervicales, si camino bien, si mi musculatura está en un tono muscular aceptable para llevar una vida activa. Es decir, intentar sobre todo hacer prevención. Que una vez ya llega el diagnóstico de la artrosis y ya está, ya la tenemos aquí, pues entonces hay que cambiar la estrategia. Pero sí que es cierto que hay que ir como prevención y como tratamiento de manera habitual. Y sobre todo el trabajo que queríamos hoy comentar aquí es el trabajo de fuerza, el hecho de que hay que entender que una articulación se mantiene si la musculatura de alrededor tiene un tono muscular adecuado, porque si perdemos fuerza a nivel muscular es que la articulación no tiene estabilidad, y ahí es cuando se genera y empieza todo el proceso artrósico, ¿no? El deporte tenemos que diferenciar entre la actividad física que hacemos, que puede ser caminar, subir escaleras, etcétera, y lo que es el deporte, ¿no? O sea, el entreno, dedicar un espacio concreto al día para entrenar. ¿Por qué es tan importante hacerlo? Por eso que nos dices de... Vale, yo empezaría desde el inicio. Yo empezaría diciendo que tenemos que tener una vida activa. Cuando hablamos de vida activa es tan sencillo como subir unas escaleras, tan sencillo como ir caminando no sé, al médico. O sea, tener una vida activa significa no estar todo el día sentado en una silla. Porque a veces nos encontramos de gente joven que en Barcelona mucha gente va en moto y pasa de la oficina al ascensor, del ascensor a la moto, de la moto a su casa. Eso no es una vida activa. Una vida activa es decir, voy a ir caminando al supermercado, voy a hacer... O sea, moverte todo el día de una manera o de otra. Yo empezaría por ahí. A partir de ahí entramos ya en tipos de ejercicio o de actividades físicas, ¿no? Cada persona lo suyo. Es decir, antes comentaba el doctor... por ejemplo, actividades que no tienen impacto, el aquagym, ejercicios en el agua, el tai chi, la marcha nórdica, el yoga, el por ciclismo, supuesto, por supuesto, la bicicleta va muy bien también porque no tiene impacto. Es decir, que hay una cantidad de deportes y de actividades que se pueden hacer que no hacen daños a las articulaciones si se hacen con la dosis adecuada. A partir de ahí, si hablamos de deporte, ya sería una actividad mucho más intensa. Y si, por ejemplo, tenemos artrosis, yo no aconsejaría a una persona con artrosis de rodilla que se fuera a hacer 3 partidos de fútbol o de pádel a la semana. No, eso sería ya un nivel de deporte. Quiero decir que, insisto muchísimo que la actividad física, el deporte, tiene que ir adaptado a cada persona. Por tanto, creo que es fundamental analizar a cada persona y decirle, es hacer un vestido a medida, un traje a medida. Es decirle, tú necesitas esto. ¿Sabes? Ahora, por ejemplo, la Claudia, esto es un experto ahora, esta semana pues va a empezar a nevar. Entonces va a haber gente que se va a ir a esquiar y se ha pasado un año sin esquiar. Aguantándose, ¿no? Claro. Entonces va a bajar por una pista negra. Y claro, va a bajar la pista negra y va a tener lesiones seguro. Es decir, o sea, no se puede ir a esquiar y bajar por una pista negra sin haber reforzado la musculatura. Y sin haber hecho unos cuantos días antes un poco... No, Claudia, ¿estás de acuerdo? Me lo has dejado muy bien servido. No, al contrario, porque estaba, mientras hablaba María José, ya me ha venido bien que lo matices tú, porque esto es importante, ¿no? O sea, tenemos que, incluso para practicar un deporte, si este es nuestro objetivo, imagina, porque si no, entramos en pánico y decimos, ostras, tenemos artrosis y a la vida se acaba. Oye, primero, ¿qué grado de artrosis tenemos? ¿1, 2, 3 o 4? No, 4. Entonces, a partir de ahí, calma, hay muchas cosas por hacer. Ya hemos visto a nivel médico-farmacológico, hemos visto a nivel de rehabilitación y deporte, hemos visto a nivel de estilo de vida y nutrición. Hay muchos frentes que tocar. Ahora, si yo tengo una artrosis grado 2, tal vez no voy a jugar ese partido de pádel ahora mismo, voy a reforzar un poco, pero no significa que no vaya a poder jugarlo. Con medida y
especialmente con el acompañamiento para mí es sobre todo importante el preparador físico y el rehabilitador como un fisioterapeuta. Entonces, se puede ir a hacer, pero por ejemplo, irnos a esquiar sin hacer musculatura específica de refuerzo de piernas y tal, de los estabilizadores, pues tienes muchos más números. Es que es mucho riesgo. Tienes muchos más números de que te pase demasiado. y de aumentar ese artrosis que tal vez lo tenías en nivel 1 y probablemente no te has dado ni cuenta, pues puede ser que tú ya tengas una artrosis nivel 2. No te caes, ¿no? Yo me acuerdo que la mesa que hicimos con tus compañeras de esquí, claro, cuando hacen compañeras de Claudia, o la propia Claudia, que bajaba a 140 por hora en el salón gigante, ¿no? Correcto, a 140, pues claro, te decía, es que ya sí cabe, sé lo que me pasa. Y es que voy a tener el ligamento cruzado anterior, pues roto, ¿no? Porque claro, a 140 por hora, pues unas esquís así, ¿no? Entonces, claro, el deporte entraña más riesgo, pero no implica, no, María José, que tengamos que eliminarlo del todo, si realmente es lo que queremos. Pero por ejemplo, mira, ahora cuando tú hablabas, me acordaba yo de un paciente que tengo que juega pádel, y es un forofo del pádel, pero tiene las lumbares de artrosis, de hernia, tiene de todo, y él quiere seguir jugando. Y yo le digo, mira, yo no te digo que dejes el pádel radicalmente, pero no juegues 3 partidos a la semana. Claro. Exacto. O sea, como los tacones, claro, ¿no? Exactamente. Es decir, 2 días de actividad física, ahora gracias a Dios está haciendo yoga, 2 días de actividad física de otra actividad y un día de pádel. Pero yo nunca le digo al paciente, deja esa actividad, porque esa actividad tiene una parte también social, y tiene muchas otras cosas. Y tiene beneficios que hay que mantener. O sea, tiene sentido común que se me ha dado 2 sentidos, porque a mí también me pasa, que a veces, no quiero decir nombres, pero un personaje muy famoso que tiene 80 y pico de años, y claro, se cree que tiene 30, ¿no? Sí. Entonces tienes que ir, a ver. Entonces, claro... Ya con 30 puedes tener artrosis. No, y tiene artrosis, ¿no? Lo que pasa es que, claro, entonces es muy importante, y esto es un concepto también que creo que vale la pena que la gente que nos está viendo y escuchando, muy importante, mira, en cada época de tu vida tienes que hacer una actividad física hasta que te mueras, hasta el día antes de morir tienes que hacer una actividad física. Es decir, la actividad física es diferente. Un recién nacido, por instinto, pues empieza a gatear, ¿no? Va gateando, ¿no? O ves que, por ejemplo, está con la madre, ¿no? Y ves que la cabeza, ¿no? Y él, su instinto es levantarse, ¿no? Y al final se dan golpes y tal. Él necesita hacer una actividad física, ese cuerpo, ¿eh? A medida que está haciendo mayor, igual. Entonces, en cada época tienes tus necesidades físicas, de mayor igual. Incluso en el momento que tú te vas haciendo ya mayor y tienes problemas de senectud, también te hace una actividad física, pero siempre acorde. Y después un tema muy importante que también creo que conceptualmente es importante, es decir, que la prevención empieza desde la infancia. Aquí tenemos un problema, o sea, nos enseñan y nos educan de pequeñitos a lavarnos los dientes para evitar la caries, pero todavía no nos enseñan a cuidar las articulaciones, y es muy importante. Y por ejemplo, también es muy importante, nosotros en la UAFI tenemos el programa UAFI Children, que es identificación de los niños y las niñas con un pie cabo, un pie varo, un isquio más corto, una displasia de cadera, que es muy frecuente en las mujeres. Es simplemente ver la cría andar, o el crío, y a ver si tiene una displasia de cadera. No hace falta hacer, simplemente haces que se cache y miras, y ves si realmente ya tiene una caderita un poco más alta. Pues a esa cría, si la diagnosticas de niña, su padre la lleva, o su madre la llevarán al pediatra, y ahí le pondrán un alcelán o lo que sea, y esa niña, parece esta tontería, ¿no? Pero esa niña podrá hacer su vida normal, su deporte, y no llegará a lo mejor a los 25 años con un problema, ¿no? Por tanto, conceptualmente, la prevención empieza de la salud articular desde la infancia. Y eso es un tema que hemos trabajado mucho porque estamos a años luz. Claro, Josep, es que yo ahora estaba pensando, es que llega más allá, porque esta niña se va a ahorrar una prótesis de cadera. Claro. Y esta niña va a ahorrar al Estado y a la Seguridad Social mucho dinero. Es que ya no estamos hablando solamente de que le vas a evitar sufrimiento a esa niña a lo largo de su vida, sino es que encima, o sea, vamos a evitar que haya más problemática, porque, claro, el tema... Pues lo que hablábamos en el Congreso la otra vez, es que está aumentando tanto el nivel de artrosis en cada país que el gasto sanitario es tremendo, porque no se puede aguantar este gasto con tanta enfermedad crónica. Pero aumenta porque nos movemos cada vez menos, ¿no? Probablemente. Eso también, es que es lo que estamos hablando, un poquito... No te creas, esto lo que dices tiene razón y no tiene razón, porque claro, aquí no hemos hablado del deporte de alta competición, que es perjudicial. O sea, tenemos que decir claramente que el deporte de articulación, y lo digo claramente, es perjudicial. ¿Todos? Sí. La alta competición es perjudicial para las articulaciones. Esto no hay ninguna duda. Aquí estamos todos los médicos de acuerdo, O sea, decir, digo alta competición, me refiero. ¿Por qué? Porque el deportista de alto nivel, pues lo que está haciendo es intentar hacer un récord, entonces está llevando el cuerpo al límite, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Pues que afortunadamente hoy en día, pues
determinados deportes, pues tiene un equipo allí de fisios, de médicos y tal, que intentan que ese deportista sufra lo menos posible, ¿no? No quiero decir nombres, pero no hace falta que hable de motoristas, no hace falta que hable de fútbol. Por ejemplo, por un ejemplo, cualquier equipo de primera división, pues cada día tiene lesiones musculares, que es otro tema también importante. Por tanto, hemos de ir con cuidado con hacer, como decía María José y decía Claudia, una actividad física que sea acorde a lo que nosotros necesitamos. O sea, lo que no puede hacer es hacerse una maratón por simplemente, y lo digo de buen rollo, ¿no? Yo entiendo que una persona diga, oye, mira, yo si me pasa esto haré la maratón X, ¿no? No, la maratón no la puedes hacer con 45 o 50 años, o sea, eso es una barbaridad. O sea, sí la puedes hacer, pero te vas a hacer daño. Claro. O sea, vete a hacer el Camino de Santiago, ¿me entiendes? Y después descansa, ¿no? O sea, también es duro, ¿eh? Sí, yo ya lo he hecho varias veces y me encanta, ¿no? Pero te paras, ¿no? Pero claro, una maratón, que además, si no recuerdo mal, el que hizo la maratón llegó y se murió. O sea, que dijo, ¿no? El primero de la historia de maratón, sí. Llegó, Era un mensajero, llegó, entregó el mensaje. Murió, ¿no? O sea, que para que veas, también me preguntan, entonces, pues claro, otra cosa es que tú empieces de pequeño, de pequeña, y tengas un morfotipo correcto, ¿me entiendes? Que no tengas una carga genética y te entrenes bien y tengas buenos... Y entonces puedes hacer una maratón en condiciones, entonces, bueno, ahí sufrirás menos, ¿no? Pero la gente que empieza tarde, que por ejemplo tiene un cuadro de menisco, o tiene, por ejemplo, ligamento, esa rodilla va a sufrir. Entonces, ahora, oye, vete a andar 10 kilómetros, que está muy bien, no sé si me entiendes, ¿no? O correr. Las medias maratones, por ejemplo, pues pueden estar muy bien. Yo no estoy contra el correr, pero una media maratón, cuando estás preparado físicamente, pues bueno, eso es aceptable, ¿no? Pero a veces ves gente que te vienen y con lesiones, ¿no? Yo a veces los veo, porque ahora pues, no hay ningún CEO que no sea runner. Sí. O sea, te vienen y ya los ves, digo, ya la cadera está... Digo, ¿por qué me está diciendo todo? Pues, es que yo soy raro. Y digo, digo, pues vas a acabar en prótesis rápido. ¿Pero qué me está diciendo, no? O sea, no sé, lo digo así en plan de broma, ¿no? Pero no se tiene este concepto, y muy importante este concepto, ¿no? Y, por ejemplo, hay otros deportes que... ¿no? Sí, más que nada, es el hecho un poco, el concepto para mí global, es llevar el cuerpo al límite. Claro. O sea, tú puedes llevar tu cuerpo al límite, pero recuerda que pagarás una factura. Claro, o sea, no pienses que vas a ir hasta el final y no vas a pagar una... No, todo tiene un precio. Sí. Y es así. Y el problema es que ese precio a veces es irreversible. Sí. ¿Sabes? Sí. Entonces, claro, hay que ver realmente si es rentable o no el hecho de hacer una maratón a cualquier precio. Mira, yo tengo un amigo que es matemático dedicado a la medicina, ¿no? Y nosotros en las articulaciones tenemos lo que decimos una curva, lo que decimos área bajo la curva. O sea, nuestras rodillas, por poner ejemplo, pues esto es como los neumáticos de un coche, tienen 40.000 kilómetros, ¿no? Entonces tú vas a comprar un coche y dices, oiga, ¿estos neumáticos cuánto van a durar, no? Y te dicen, el fabricante dice 40.000. Bueno, 40.000 depende. Si estás todo el día en el parque, a lo mejor 60.000. Pero si haces pistas forestales, a lo mejor 20, ¿no? Es igualmente igual. Como decía María José, contra más pronto empieces en el deporte de alta competición, más pronto acabas. Esto está claro, esto está más que demostrado científicamente. Por lo tanto, es muy importante, dijéramos, tener este concepto y pensar que después de la vida deportiva de alta competición vas a tener una vida normal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que vas a sacar una silla de ruedas? O sea, este es un concepto que, claro, a veces es duro decirlo esto, ¿no? Porque además el deportista de competición le gusta lo que hace, se gana la vida y además se siente bien. Entonces aquí es donde tenemos que, dijéramos, o sea, no chafar la guitarra, ni mucho menos, pero aconsejar. María José, hablabas hace un momento del entreno de fuerza. Que quede claro, porque la gente a lo mejor piensa que significa levantar grandes pesos. A ver, a veces sí, pero no necesariamente, ¿no? Bueno, mira, a ver, el tema de la fuerza, lo que está claro que también, como dice el doctor, en todas las etapas de la vida hay que hacer ejercicio. Evidentemente, cada uno según la morfología que tiene, la edad. Pero que la fuerza es necesaria desde que nacemos hasta que nos vamos. ¿Por qué? Porque el músculo no deja de ser el airbag, lo que nos refuerza todo el esqueleto. Entonces, si esto ayuda a que se muevan las articulaciones, evidentemente, si está blando, no va a hacer el movimiento. O sea, es decir, el músculo siempre, en todas las etapas de la vida, tiene que tener fuerza porque para eso está diseñado. De hecho, la especie humana hemos llegado hasta aquí porque hemos tenido esa capacidad de correr detrás del tigre o detrás de cualquier oso, ¿no? Entonces, está claro que los músculos nos han salvado la vida. Entonces, en cada etapa hay que activar la musculatura. Entonces, nos tenemos también que olvidar de que el trabajar la fuerza es levantar pesas. No, o sea, cuando hablamos de fuerza es que tú tienes que someter una articulación y un músculo a una resistencia. Y antes lo hablábamos con Claudia antes de empezar, una resistencia puede ser el agua.
O sea, tú haces un ejercicio en el agua y si yo hago esto, Claro, sí, sí. el agua es una resistencia y estoy trabajando el deltoides, el tríceps, estoy trabajando todo. Entonces, una resistencia es tu propio cuerpo. Yo me coloco contra una pared y flexiono los codos y me levanto y estoy trabajando toda la zona superior. Quiero decirte que no hace falta levantar una pesa para sentir que estás trabajando la fuerza. Hay muchos sistemas hoy en día con las gomas, con poleas, hay mucha variedad a nivel de resistencias para no hacerte daño en la articulación. Pero sobre todo lo que quiero que quede claro es que la fuerza hay que trabajarla siempre. No, en todas las etapas de la vida y siempre, insisto, cada persona según lo que tenga, porque si tienes una artrosis, evidentemente hay que trabajarla, pero lo que no hay es sobresaturar ni darle impacto a esa articulación, ¿no? Igualmente el trabajo con mancuernas de no mucho peso, imagino que sí que lo recomiendas, ¿no? Sí, pero fíjate que la mancuerna tienes que tener muy claro la técnica postural. Y yo siempre cuando iba al gimnasio, ahora hago otras cosas, pero sobre todo en épocas de gimnasio me acuerdo cuando veía sobre todo levantar el bíceps, cuando trabajaban bíceps, como al levantar y subir las dos mancuernas, subían este grado que queda hasta arriba, lo subían pero no por fuerza del bíceps, sino por las lumbares. Lo que pasa es que a nivel psicológico, cuando yo veía a esos hombres subir esas pesas, ellos creían que realmente la pesa sube hasta aquí, pero lo hacían por palanca de lumbar. Entonces eso no es real. Claro. Entonces, por un lado, estaban ganando fuerza de bíceps, pero se estaban haciendo daño también en la zona lumbar. Entonces, bueno, mancuernas sí, pero con una buena técnica postural. ¿Sabes? Claudia, ¿tú qué tipo de deporte practicas ahora? Bueno, yo ahora mi deporte se basa mucho en musculatura específica en realidad, porque bueno, yo como deporte así como de ocio, como no podía ir tanto por las montañas de arriba, que es lo que me gustaba a mí, pues yo ahora pues empecé hace unos años a hacer inmersión, por ejemplo, a ir por el agua, que de hecho el agua me doy cuenta de que me va muy bien. Hago bicicleta también, hago musculatura específica y con esto voy tirando. Aparte, pues bueno, eso me permite luego pues hacer una salida de un desnivel moderado en montaña de vez en cuando, cosas. Bueno, he reenfocado un poquito mi estilo de vida en ese sentido. Muy bien, si os parece vamos ya con el último bloque, que yo creo que es muy interesante, y hablamos de actitud y enfoque mental, porque hablábamos que se trata de la artrosis es una enfermedad crónica que nos va a acompañar toda la vida, ¿no? Y la forma con la que acompañemos eso va a ser crucial, ¿no? Ya no solo para el dolor, sino, bueno, el dolor en todos los niveles, tanto físico como emocional y como mental, ¿no? Sí, es fundamental esto que comentas. Esto es lo ha dicho Claudio al principio, es un brazo importantísimo. O sea, lo primero, cuando te viene una persona que sufre de artrosis, lo primero que tienes que hacer es empatizar con esta persona. Porque dijéramos, y por eso, claro, los pacientes empatizan mucho entre pacientes porque saben lo que está sufriendo la otra persona, ¿no? Sí, sí. ¿Vale? Entonces, muy importante esto. Dos, decirle que hay esperanza. Que hay esperanza, pero también hay obligaciones, ¿eh? Pues claro, si María José le dice que tiene que rehabilitar el cuadro y no lo rehabilita, es decir, o sea, no hay buenos médicos, sino hay buenos pacientes, ¿eh? O sea que también tenemos que, los pacientes también tienen que hacer caso al fisio o al médico o a la enfermera, quien sea que le dice, ¿no? Entonces, aproximación psicológica es fundamental, o sea, ten en cuenta que dijéramos, una persona que se sienta escuchada, que se sienta atendida, que se sienta realmente que la persona que está al lado se está preocupando y va a hacer todo lo que pueda. Yo creo que el sanitario, lo mínimo que se tiene que hacer es ser honesto y honesta. Y si no sabes más, lo envías a otro. Esto no se hace. Estoy de acuerdo. ¿Vale? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, cuando no aprender sabes, a derivar. Es decir, mira, yo no sé, pero yo sé que María José sabe y te va a hacer una rehabilitación muy bien hecha. Es lo que comentaba antes, que no tiene que pasar todo por defecto, donde acabamos cuando nos diagnostican artrosis. Si nos la diagnostican bien, que esto ya has dicho que tardan en diagnosticar, por desgracia, y a veces no se diagnostica acabas en el médico, ¿no? O sea, un doctor, pues un traumatólogo, un reumatólogo, depende de otras patologías que tú tengas asociadas, depende de cuál sea tu camino para llegar a la artrosis. Pero ¿cómo gestiono que me han hecho un diagnóstico de artrosis? Aparte de ir al médico y pues tal vez una ayuda con antiinflamatorios o analgésicos, digo, vale, primero intento no entrar en pánico, porque es muy fácil que a nivel psicológico el impacto es brutal. Este impacto es fuerte, o incluso cuando estás ya, bueno, que tienes unos objetivos deportivos, tal vez no quieres ir a ganar Tokio 2020, pero quieres pues poder estar en competición durante un tiempo, que es poder hacer
estas, no sé, ahora pues las maratones, no, bueno, maratones no, las triatlones que están muy de moda y que en realidad son bastante globales como deporte, ¿sabes? No está mal. Claro, dices, vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Se acaba mi vida y ya solo tengo que ir a dar paseos los domingos? No. Ejercicio de fuerza. Ejercicio de fuerza idealmente seguido por un entrenador, sí puede ser especializado en rehabilitación y en entrenamiento funcional de la mano de una terapia como por ejemplo hace María José, porque no todos los fisioterapeutas hacen la misma recuperación y tú tienes un enfoque que no es por echarte flores, pero es que es verdad, he pasado por desgracia por muchos tipos de terapeuta. Entonces sería eso, vale, cubre la rama médico-farmacológica y la parte de rehabilitación. Y luego, ¿qué puedes hacer tú, aparte del estilo de vida que hemos hablado hace un momento, ¿no? A nivel de alimentación, a nivel de pues, nuevos hábitos, tal vez incorporar más ejercicios que den espacio a tus articulaciones, como podrían ser pilates y yoga, son buenos complementos. Pero luego la rama psicológica, porque no es solo que el doctor empatice contigo o el terapeuta, que al final se hacen unas relaciones muy próximas con estas personas. Te haces amigo de los pacientes. Tal cual. Aunque no quieras. Pero luego también deberíamos aprender a derivar hacia el psicólogo. Sí. Un momentito, estamos hablando de una cosa que ya tengas grado 1, tengas grado 4, te va a acompañar de por siempre y es muy fácil caer. Yo, pues de hecho, caí en una depresión que creo que es súper lógico, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. para salir de ahí, pues yo requerí tratamiento psicológico que hoy en día continuó y, como decíamos antes, por mantenimiento, porque es importante. por supuesto. Y todo esto tenemos que englobarlo. Nosotros, por ejemplo, y comentando esto que dices, Claudia, nosotros lo que hablamos es cerrar la ventana del dolor mental. Y esto se hace con actitudes. Nosotros lo hemos trabajado mucho en la Fundación, que también, por cierto, aconsejamos a que la gente vaya a las asociaciones de pacientes, porque quieras o no, Sí, pues sí, sí, estamos claro, para mucho. esto, y nosotros, en el caso de la UAFI, por descontado, ¿no? De artrosis o acosar de osteoporosis, ¿no? Claro, nosotros tenemos la experiencia, pues afrontamos con el equipo multidisciplinar, con psicólogos y tal, y entonces lo que hicimos es cerrar la ventana del dolor. Y entonces, ¿cómo se hace esto? ¿No? Evidentemente se hace con un cierto tiempo, pero fundamentalmente es con actitudes, ¿no? Es decir, la actitud, yo tengo dolor, no sirvo para nada, no me valgo para nada, no puedo salir de casa, ¿no? La actitud es, al contrario, tengo dolor, pero yo voy a salir, el dolor no me va a paralizar mi vida, me voy a ir a comprar el periódico, me voy a ir a buscar setas, no sé si me entiendo, o sea, la actitud esta, sí. esto es fundamental, pero muchas veces, claro, hasta que no lo entiendes, ten en cuenta que, por ejemplo, simplemente el hecho de que a lo mejor te vayas a la peluquería a ponerte guapa, y que va a ser tontería, ¿no? Pues no es una tontería, porque al momento que estás en la peluquería, pues estás hablando con las otras y no te acuerdas del dolor. Sí, sí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Y digo la peluquería, digo a cualquier actividad, o sea que, y entonces esto es muy importante, esta actitud, la actitud de decir, oye, esta enfermedad no va a poder conmigo. Claro, y entender que hay etapas, ¿no? También, o sea, Sí. a mí creo que ayuda mucho a lidiar con el dolor, porque yo, por ejemplo, no diría, voy a comprar sí o sí el periódico si estoy que en la rodilla que no me puedo mover, por mucha actitud que tenga, ¿no? Para Sí, hacer un sí. pequeño matiz. Entender que yo, por ejemplo, pues bueno, mi etapa del esquí duró hasta donde duró, y ahora pues otra etapa, no entender esto, que la cronicidad de las cosas, Claro. pues determina tu vida. Al final la vida es eso, ¿no? O sea, Claro. ir cambiando. Y al final ayuda a que tú no te identifiques solo con tu lesión o con lo que te está pasando, darte cuenta de que tienes muchas más facetas que tu faceta de, por ejemplo, mi rodilla, ¿no? Yo antes era una rodilla y no veía más allá. Y Ahora puedes digo, ayudar a otra gente, Claudia. sí, claro, pero ¿Entiendes a cómo estás intentar haciendo tú? separarnos ¿Cómo un estás haciendo poquito, eso en ¿Entiendes? psicología se llama la difusión cognitiva, es decir, dejar de fusionarnos con ese pensamiento que nos está arrastrando por una espiral y no apartarlo, pero bueno, dejar que está ahí y hay otras cosas. Hombre, tanto. ¿no? Un poquito, y también mucho cuidado, y aquí tengo que decirlo, ojito con la mentalidad Mr. Wonderful, que digo yo. Venga, tú puedes, a tope, todo positivo. No, oye, El dolor hay está, etapas. ¿no? Claro, El dolor sí. está. Oye, aprende a gestionarlo, aprende a escucharte y disfruta también de cuando te sientas mejor. Pero no caigamos tampoco un poquito No. en esta... En negarlo, ¿no? Casi. Sí, como un poco naif, ¿no? Como pero un yo poco... creo que aquí los sanitarios tenemos un gran ojo. trabajo, ¿eh? Sí. Y sobre todo el fisioterapeuta, que somos los que tocamos. Estáis en primera línea, Estamos sí, en sí. primera línea y vemos al paciente contento, triste, lo vamos viviendo en sus diferentes etapas. Sobre todo, yo creo que es importante que el paciente entienda lo que le pasa, esté súper bien informado, sepa muy bien cuál es el tratamiento a seguir y sobre todo en el caso de fisio ayudarlo a que aprenda a vivir con lo que tiene. Es decir, constantemente lo importante es la adaptación
adaptación al medio. Es decir, tengo una artrosis, no pasa nada. ¿Qué hay que hacer? A, B y C. Vale, aprendo a vivir con esto. Pero esto no va a anular mi vida. Es decir, yo tengo esto y tengo que hacer toda mi actividad con lo que tengo. Y constante adaptación. Y aquí la figura del fisio Claro. tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque es el que toca, es el que trata, es el que lo escucha, es el que ve los lloros, y estamos con ellos ahí al 100%. Entonces, supongo que nosotros tenemos que hacer una parte de psicológica No, todos. muy importante. Sí, sí. ¿Por Todos. qué? Porque el paciente, cuando tiene una queja o se siente mal, a la primera persona que le Claro. explica toda su vida es al fisioterapeuta. Entonces, creo que es fundamental, sobre todo, Totalmente. empoderar al paciente y decirle que, bueno, que no pasa nada, que simplemente hay que seguir caminando, pero aceptando lo que hay y haciendo cambios en la vida, y ya está. Y que conozca su enfermedad. Yo creo que yo en esto soy un fanático de esto, ¿no? Un fanático de que realmente, pues, porque aquí también se va a matizar del paciente informado del paciente empoderado, ¿eh? Es decir, son cosas que se mezclan, ¿no? Paciente informado o informado es la persona que se informa de su enfermedad bien, evidentemente, y que pues, con el médico, con el fisio, con las asociaciones de pacientes, que es muy importante que se vaya allí porque te puede ayudar y te puedes es. ahorrar todo el peregrinaje que hizo Claudia, ¿no? Sí. Es que, ¿Entiendes? Josep, te sientes comprendido. Te sientes Cuando tú vas a comprendido, una ¿me entiendes? asociación, te das cuenta que Que tu no es la problema única. es el problema de Sí. millones de ¿Me entiendes? personas. Pero aparte de, yo creo que el punto de plus, de valor añadido, que aparte de sentirte comprendido, que siempre está muy bien, es que ya alguien haya hecho el camino que has hecho tú para Claro. ahorrarte, Sí. para ahorrarte tiempo, Claro. ¿no? ¿Me Para entiendes? Esto que es no solo es el fundamental. apoyo psicológico, que es muy importante y está muy bien, sino Sí. dame herramientas, dame Sí, chicha, sí. ¿no? Para que yo pueda elegir qué hago. Hay muchas cosas que se pueden hacer Exacto. y hay soluciones, ¿me entiendes? Y a veces, el otro día me le di una paciente y me dice, es que me han dicho que no era para la artrosis. Digo, dile a esta persona que venga al congreso nuestro. Ya. Digo, 30 mesas. O sea, hicimos 30 mesas Ya, pero para esto, la Josep, artrosis. O yo sea, me lo mira si encuentro hay cada cosas, día, ¿eh? Que Sí, yo, sí. yo me lo encuentro cada día. ¿Y qué te ha dicho el médico? No, me ha dicho que no. No hace, esto que es la edad, que quiere que cada le diga, día. Que no hay ya. nada que hacer. Sí, Claro, pero pues si es sí. el médico tenemos un problema, ¿eh? Sí, sí, Claro, no, es por que ahí es eso... donde voy. Si No, ya el primer nosotros- filtro ya no te deja avanzar, En ya la te fundación ya caes en un nosotros pozo. sí tenemos, dijéramos, con todos los médicos, con todas las asociaciones de médicos de primaria, las 3, y de especialidad, y lo estamos trabajando. Y muchos médicos son conscientes. Algunas veces, algunos compañeros, dijéramos, cuando han visto los cuadros de depresión y ansiedad, les da pena, ¿no? Pero, y el problema es que tenemos un sistema sanitario, ¿me entiendes?, que la cronicidad no está bien atendida. Eso es un buen sistema sanitario de agudos, pero no de crónicos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puede un médico, con 8 minutos o 9 minutos de una consulta, claro. si no, ni se levanta? No sé si Lo me hemos entiendes. hablado Pero mil entonces en general, yo digo por otros compañeros y compañeras, y hablamos mucho, y interacciono mucho con ellos, ¿no?, que son mártires del sistema, porque lo que pasa es que también digo, oye, pues no aceptar al sistema, no sé si me entiendes, ¿no? Yo, si estuviera en el sistema, pues no lo aceptaría, tendría muchos problemas, porque claro, yo vivo en una medicina y está en un hospital, está en el médico ambulatorio, está metido en urgencias, y probablemente estaría muy represaliado, porque claro, diría muchas cosas que quizás no tengo que decir, pero también un poco tienen que actuar y decir, oye, es que no puedo estar con 10 minutos a una persona, Sí, y sí. este es el problema, ¿no? Por tanto, aquí es un tema que tenemos que ir, y los políticos tienen que ir entendiendo que es muy importante todo lo que es el tema del aparato locomotor, tanto artrosis como osteoporosis, que afecta mucho a la mujer y que se tiene que darle mucha importancia, y que España es un país, además, que es un país, dijéramos, muy envejecido. Además es un país que afortunadamente viene gente de todo el mundo, porque viene gente, pues, ¿entiendes?, noruegos, suecos, alemanes, vienen a España, pues es un buen país, y vienen a Mallorca, o vienen a Menorca, o se vienen a la Costa Brava, o se van a Tarragona, o se van a Canarias, o a Málaga. Por tanto, estamos teniendo mucha gente mayor. Por tanto, España, yo por eso lo explico al Ministerio, sabe muchas veces, no, porque es Francia, digo, es que Francia tiene que ver con España. España somos otro país y tenemos nuestras características propias, ¿no? Entonces, España tenemos que cambiar toda esta cultura del aparato locomotor, y en esto estamos, ¿no? Muy bien, pues yo creo que hemos dado ya muchas pinceladas, ¿no? Así como resumen, nos queda claro, pues hábitos Sí. de vida sano, sobre todo deporte a todas las etapas de la vida, alimentación lo más sana posible, antiinflamatoria, sin azúcares, harinas refinadas, etcétera. Visitas al fisio cuando haga falta, De vez en chequeos cuando. médicos, y estar un poco alerta, ¿no?, de los síntomas que sintamos. Y fíjate, hacer prevención, o sea, ir antes de que me duelan. Sí, sí, O sí, sea, sí. no pasa nada por ir a un fisio, a un médico, ¿me entiendes?, a que dice, oye, mira, tengo mi madre tal y cual, oye, ¿qué te parece cómo estoy tal y cual? O sea, esa prevención es muy importante, y la alimentación, y cuando, por ejemplo, como sabes, de
de la cúrcuma, pues bueno, y tomarla pues cuando se tenga que tomar, pero quiero decir Exactamente. que... De hecho vemos que la cúrcuma, una ya Sí, todavía depositado sí, del está ya fondo, bajado. He bajado y la otra ya está bajada, está toda la otra sí. continúa Y otro, diluida. y otro pequeño detalle, que ahora estoy pensando yo en personas que vivan en pueblos y que el ambulatorio lo tienen a 5 kilómetros. O sea, claro, estamos pensando viviendo en Barcelona, urbanos. Sí, que sí. tenemos hospitales por todas partes, pero pienso en personas que están un poquito más aislados y que el sistema sanitario no es tan fácil acceder. Si tienes internet en casa, Ah, claro. tienes acceso a muchísima información Sí. como una iniciativa como Sí, sí, esta. sí. Quiero decirte, si no te pueden dar información el médico, el fisio, porque no puedes acceder por el motivo que sea, hoy en día por internet hay, desde entrando a AFI, entrando Los a programas cualquier... de radio nuestros. Claro, que los todos programas de de radio de OAFI, o sea, cualquier medio, plataforma, sí. hoy en día tienes información suficiente como para tomar decisiones y saber qué hacer. Es decir, no hay excusa de decir, no, es que mi médico no me ha informado. No, no, hoy en día nos podemos informar, ¿eh? Y a pesar de toda la prevención, si acabamos con un diagnóstico de artrosis, no se acaba el mundo. Y Claro aquí que tenemos no. un ejemplo muy claro, Claro ¿no? que no. De superación, de Aquí estamos. empoderamiento. Así que bueno, yo creo que Gracias. nos quedamos con eso. Los mensajes han quedado claros. Gracias, Marta. Muchísimas gracias a todos. Al Y nos contrario. han salido Vamos. ya, creo que, muchas ideas de muchas más mesas. ¿eh? Yo creo que te felicitamos a ti por el programa que haces y por dar la difusión, es fundamental, o sea que estamos muy agradecidos, ¿no? Totalmente. Los tres de que pues nos hayas atendido y podamos llegar a mucha gente, que seguro que le podemos ayudar, y después Seguro. al patrocinador agradecerle que nos hayamos podido, dijéramos, hacer este programa. O sea que muchas Perfecto. gracias Pues muchísimas Venga, gracias. a vosotros. A vosotros. a vosotros.